Ahí en el versículo 32 podamos empezar a leer la palabra. Dice la palabra del Señor: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Oramos, hermanos. Padre, te agradecemos por permitirnos estudiar tu palabra, poder acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias por poder cantar, alabar tu nombre, por poder honrarte de esa manera, por esos medios de gracia que tú das, Señor, a nuestras vidas para que podamos contemplar tu grandeza, Señor. Y en este momento te pido que me ayudes, me asistas a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque sé que no tengo la capacidad, pero tú, Señor, eres el que da sabiduría, Señor. Y te damos gracias, te ruego por los hermanos, para que abras el corazón de ellos, para poder atender a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos, puede tomar su asiento. Para comenzar, quiero que podamos recordar algunos puntos del contexto anterior a nuestro versículo del día de hoy. Hay algunas cosas que el Señor dijo que son fuertes, son palabras fuertes para la audiencia, para los oyentes que los están escuchando al Señor en ese momento, la multitud y los discípulos. El Señor ha expresado que para los que poseen riquezas materiales, muy difícilmente podrán heredar el reino de Dios. Y esta afirmación que Jesús hace en el contexto es algo completamente nuevo para el oído de las personas de ese momento. ¿Por qué motivo? Porque las personas de ese momento creían que aquellos que tenían riquezas materiales, que aquellos que tenían buena posición económica, eran los más privilegiados ante los ojos de Dios. Creían que aquellos ricos eran los más bendecidos ante los ojos de Dios, aquellos que tenían más ventaja que los demás para alcanzar el reino de los cielos. Es por eso que Jesús, cuando dice estas palabras, los discípulos se asombran y quedan asombrados. Jesús le cambia el panorama a ellos a través de esta afirmación que hace. Y los discípulos quedan asombrados en el contexto, quedan sorprendidos por lo que Jesús está diciendo. Y le preguntan, ¿quién puede heredar el reino de los cielos? Entonces, lo que Jesús estaba tratando de decir es que para el hombre, sea rico o sea pobre, es imposible heredar la vida eterna. No puede hacer ninguna obra buena que sea suficiente para que pueda heredar la vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús también le da una esperanza y le dice que el único que puede hacer las cosas que son imposibles es Dios. Por eso dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y abre ese camino de esperanza. Esto es lo que estamos viendo en el contexto, ¿no? Después de esto el Señor responde a Pedro que aquellos que dejaron casas, familias, por causa de Él y por causa del Evangelio, recibirán en la vida, en esta vida, mucho más de lo que han dejado, pero con persecuciones recibirán la vida eterna. Eso es lo que nos hablaba nuestro hermano David la semana pasada. Y ahora en el versículo 32 nos dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El Señor y sus discípulos iban de camino a Jerusalén, nos dice Marcos. El texto nos dice que subían a Jerusalén. Es así como Marcos se expresa, como se expresaba cualquier viajero de aquel entonces. Todo el que decía que iba a Jerusalén decía, subimos a Jerusalén, porque Jerusalén está ubicada
a 777 metros sobre el nivel del mar. Y entonces todas las demás regiones quedan abajo de Jerusalén, y todos los alrededor, digamos, el alrededor de Jerusalén quedaba abajo, y cuando decían vamos a subir a Jerusalén, decían, ¿no? Por el hecho de que estaba en altura. Por eso digo, esto hacía que no importe de qué punto geográfico se encontraban, los viajeros decían, subimos a Jerusalén. Los discípulos y el Señor estaban subiendo a aquella ciudad, nos dice Marcos, pero también nos dice Marcos que Él se les adelantó, Él iba adelante. Esto demuestra lo decidido que estaba Jesús de ir a cumplir con el propósito por el cual había venido a este mundo. Él se les había adelantado en el camino, dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre, dispuesto a cumplir lo que Él había venido a hacer a este mundo. Esta manera resuelta, esta manera decidida del Señor, dejó a los discípulos también de una forma sorprendidos, ya que ellos sabían que subir a Jerusalén no era del todo bueno, no era del todo seguro, mejor dicho. Así que el texto les dice que ellos le seguían con miedo, tenían miedo de seguir a Jesús, porque sabía que Jesús iba a ir a una muerte segura al acercarse a Jerusalén, ya que los discípulos entendían que los fariseos, los escribas, lo buscaban para matarlo. Ya no lo aguantaban más a Jesús. Ya era demasiado para ellos, era escucharlo. Así que para esta altura, los fariseos, los escribas no podían ver a Jesús. Él ya los había dejado en evidencia, hermanos. Él ya había demostrado que ellos eran falsos, que no eran verdaderos. Y lo hicieron el Señor lo hizo delante de la gente, delante de la multitud. Imagínense cómo quedó su reputación de los fariseos, al demostrar que ellos no eran lo que decían ser. Y la multitud ya lo sabía, la gente ya lo sabía. Pero veamos con qué claridad el Señor les habla ahora. Él les va a decir todo lo que va a pasar, todo lo que le va a ocurrir, sin omitir absolutamente nada. Le hablará sobre su muerte, les hablará sobre su resurrección, no como un falso profeta, no como los agoreros de ese tiempo y como los agoreros de este tiempo, que dicen que las cosas futuras van a ocurrir tal cosa, va a ocurrir tal cosa, y nunca aciertan. El Señor habla verdaderamente como Dios, como quién es Él, como Señor y como Dios. Y Él va a hablar sobre eventos futuros que se van a cumplir. Así que, hermanos, vemos aquí cómo Marcos también muestra y habla acerca de la deidad de Cristo, acerca de que Él es Dios. No solamente Él es un hombre, Él es Dios, por el hecho de que va a hablar acerca de Él. Antes los profetas hablaban del Cristo, del que iba a venir, de Jesús. Pero ahora ahí está el Cristo hablando de lo que le va a ocurrir a Él. Él está profetizando su propia muerte. Por eso dice, he aquí subimos a Jerusalén, versículo 33. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, dice el versículo 34, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí hay varios puntos por tratar. En principio, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre será entregado, está hablando en tercera persona, está hablando de Él mismo. Y esto por dos motivos. El primero, por el hecho de que Él daba a conocer que era un hombre igual que los demás. Es decir, un ser humano de carne y hueso, 100% hombre. Pero además esta afirmación que el Señor hace de Él mismo también da evidencia de que Él no solamente era un 100% hombre, sino que Él es el Mesías prometido por Dios.
Dios, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver en Daniel capítulo 7, si quiere buscar en su Biblia. Vamos a leer varios versículos, así que lo animo a que pueda buscar Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí está Daniel dando una profecía del mismo Señor Jesucristo. Y fíjese cómo le llama a Daniel, le dice, venía uno como hijo de hombre. Y es como el Señor se da a conocer hacia sus discípulos y hacia la gente, como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre será entregado, les dice a los discípulos. El Hijo del Hombre será entregado. Volviendo a nuestro texto de Marcos 10, capítulo 32, Marcos 10, versículo 32, el Señor revela varios sucesos. El primero de ellos es que Él va a ser entregado. Aunque aún no menciona quién lo entregará, ya sabemos quién lo entregó, ¿no? Fue Judas Iscariote. Esto lo dice en Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 16. Dice, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y dijo, ¿cuánto me quieren dar y yo se los entrego? Yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Aquí vemos la primera profecía cumplida. El Señor dijo que iba a ser entregado y está siendo entregado por su amigo, por Judas. En segundo lugar dice que los que entregaban a los principales, dice que lo entregarán a los principales sacerdotes y a los escribas. Eso es lo que nos dice el texto que recién leímos. Judas estaba tratando de entregar a Jesús. ¿Con quién? ¿A quién le quería entregar a Jesús? A los principales sacerdotes, es lo que vimos. A los escribas, a los fariseos. Así nos dice el texto. Es así como ocurrió, fue entregado a ellos. En tercer lugar, el Señor dice que le condenarán a muerte y será entregado en manos de los gentiles. Y así sucedió. Esto lo vemos en Mateo, capítulo 27. Versículos 1 y 2, y se los leo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Jesús dijo que iba a ser entregado a los gentiles. Poncio Pilato es un gentil, un romano, un no judío. Se está cumpliendo la profecía en este texto. Además, cuando Pilato le preguntó al pueblo qué debía hacer con Jesús, ya que no encontraba culpa alguna en él, ellos dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que se cumple lo que el Señor está diciendo. Pero antes de que el Señor sea crucificado, fue entregado en manos de los gentiles, fue entregado al pueblo romano. ¿Y qué hicieron con el Señor? Lo maltrataron, lo escupieron, se burlaron de Él, como el Señor había profetizado. Fíjese con qué detalle el Señor les hablaba a los discípulos. Les decía primero que iba a ser entregado, en segundo lugar, que iba a ser entregado a los principales sacerdotes, en tercer lugar, que iba a ser muerto a manos de los gentiles. Y todo se va cumpliendo, perfectamente como Jesús lo dijo. Hasta el Señor les dice que Él iba a ser burlado. Y el Señor está siendo burlado por los romanos. ¿Usted qué le parece cuando le ponen una corona de espinas al Señor? ¿Qué cree que es lo que estaban haciendo los romanos en ese momento? Burlándose de Él. Porque ¿qué rey lleva una corona de espinas? Ninguno. Todos llevan coronas de oro. Pero burlándose de Él le pusieron una corona de espinas.
Así es el trato que le daban a nuestro Señor Jesucristo. Lo escarnecieron, lo azotaron, escupieron y por último le dieron muerte. Y esto lo anunció el Señor. Los discípulos en este momento estaban agobiados, estaban angustiados de escuchar estas cosas que el Señor les estaba diciendo. Estaban asustados, dice que tenían miedo, porque ellos estaban mirando todo lo que el Señor estaba diciendo, pero se estaban olvidando de una cosa, que muchas veces nosotros nos olvidamos, hermanos. Y es de que Jesús no solamente fue a la cruz a morir por nuestros pecados, sino que Él fue a resucitar también. Él murió para resucitar, para vencer a la muerte. Si no, no tendría sentido el Evangelio. Si el Evangelio se quedara que Jesús solamente murió por nosotros, no tendría ningún sentido que estemos en este lugar hablando de Él. Pero hablamos de Él porque creemos que Él también resucitó, mis hermanos. Esa es la realidad, que Él también resucitó. Y saben, los discípulos estaban pensando todas las cosas malas que Jesús estaba profetizando y que le iban a pasar. Y seguramente ellos pensaban, ¿qué sucederá con nosotros? Si van a hacer esto con el Mesías, con aquel que seguimos, con nuestro líder, ¿qué va a pasar con nosotros? Ellos tenían miedo. Ellos estaban agobiados. Y muchas veces nosotros vemos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras tribulaciones, nuestras angustias que pasamos, pero no estamos viendo que cada tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria, que se va a manifestar en la vida eterna. Nosotros nos quedamos mirando el problema muchas veces. Así estaban los discípulos, mirando el problema, pero no mirando la solución. ¿Por qué motivo ellos estaban perplejos? Si ellos estaban al lado del Mesías, del Hijo de Dios, ¿por qué estaban asustados? La respuesta es que no comprendían todavía lo que Cristo venía a hacer a este mundo. Mi pregunta para cada uno de nosotros es que reflexionemos si entendemos qué es lo que Cristo vino a hacer a este mundo. ¿Por qué Él vino a morir? ¿Por qué Él vino a dar su vida? ¿Tú lo entiendes, mi hermano? ¿Lo puedes explicar? ¿Puedes decir por qué Él vino a dar su vida? ¿Entiendes por qué Él tuvo que venir a este mundo? Hacerse un hombre y caminar una vida santa, perfecta, para después sacrificarse por cada uno de nosotros. ¿Lo entiendes por qué? ¿Entiendes por qué es así? Porque tu pecado y mi pecado es algo muy grave delante de Dios. Es tan grave que tuvo que venir el mismo Hijo de Dios a entregar su vida. Él mismo tuvo que hacerse un hombre para que nosotros podamos tener vida por medio de Él. El pecado es grave, no juegues con el pecado, no juguemos con el pecado, hermanos. Hay un hermano que dice que somos culpables de traición cósmica, que alguno lo sabrá quién es. Somos culpables de traición cósmica, Sproul creo que lo dice, delante de Dios. Nosotros no, cuando pecamos contra nuestros hermanos, contra nuestras esposas, contra nuestros hijos, estamos pecando contra Dios primeramente. Por eso David decía que el Señor perdone sus transgresiones, porque contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque primero David entendía que estaba ofendiendo a Dios, pecando con las personas. Así que debemos entender eso, reflexionar por qué el Señor vino a este mundo. Las diferentes circunstancias de nuestra vida nos suelen dejar perplejos como los discípulos, como decía antes. Entendemos que tenemos que atravesar problemas. Nuestro hermano David decía en los versículos anteriores que para heredar la vida eterna era necesario pasar por diferentes tribulaciones y situaciones. Entendemos eso, que tenemos que pasar por esas situaciones por causa de Cristo. Pero cuando atravesamos esas circunstancias, nos quedamos paralizados. Empezamos a mirar el problema.
No vemos la esperanza que hay en Jesús. Pero yo te animo, hermano, a que puedas ver la esperanza que hay en Cristo. No te quedes paralizado mirando el problema. Mira a Cristo. Corre a Él. Cuando tienes un inconveniente, cuando tienes un problema. ¿Cuántas veces Él solucionó un problema en tu vida que tú le has pedido? Y Él lo ha hecho. Podemos contar muchas proezas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que ha solucionado cosas que nosotros no podemos entender cómo sucedieron. Pero el Señor lo ha hecho. Entonces, hermano, corre a Cristo. No te quedes mirando el problema. Sería triste para los discípulos, como para nosotros, que la profecía que Jesús dio se quedara solo en el sufrimiento y la muerte, pero como dije, el Señor resucitó de la muerte. Resucitó, y eso también Él lo profetizó, solo que los discípulos estaban ahí dudosos. ¿Estás enfrentando dolores y sufrimientos por causa de Cristo, hermano, en esta vida? Recuerda, tu Señor venció la muerte. Tu Señor venció la muerte. Ahora, si estamos enfrentando dolores y sufrimiento por causa de que pecamos contra el Señor, recordemos que Él también nos corrige, que Él también nos disciplina, que Él también nos enseña a que no hagamos eso. Pero si sufres por causa de Cristo, porque predicas el Evangelio y se burlan de ti, porque llevas el Evangelio donde otros no lo llevan, donde a otros le daría miedo hablar del Evangelio, gloria a Dios por eso, síguelo haciendo, hermano. El Señor te dé fortaleza siempre. Él te ha dado vida eterna y abrió un camino nuevo para que podamos ir al Padre. Cuando Él murió, abrió un camino al Padre. Ese camino estaba cerrado, pero cuando Él murió, ese sacrificio perfecto hizo que podamos nosotros ahora acceder a la misma presencia de Dios a través de lo que Él hizo. Así que te animo, hermano, a que pongas tu confianza en el Señor Jesús y sigas adelante perseverando. Hasta aquí la palabra, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. En nombre de Jesús. Amén.